Semejanza utilizando segmentos paralelos, parte 1. Como siempre, ¿verdad? Por la estructura de proyectos mate, tenemos que hacer el análisis del problema inicial. Y el problema inicial nos plantea a continuación lo siguiente. En el triángulo ABC, que es el triángulo que aparece en la parte derecha, se traza el segmento DE paralelo al lado BC. Entonces, eso nos da una condición o una hipótesis que es cierta, ¿verdad? De que el segmento DE es paralelo al segmento BC. Y nos hacen una pregunta. ¿Son semejantes los triángulos ADE, que es el triángulo pequeño que se formó con la recta paralela trazado desde el punto D hasta el punto E, con el triángulo grande, ¿verdad? Que es el triángulo ABC? Justifica tu respuesta. Y abajo, ¿verdad? Hay una pregunta bastante interesante que dice, ¿cuál criterio de semejanza de triángulos puedes utilizar? Recordemos siempre que para poder determinar que un triángulo es semejante, tenemos que utilizar cualquiera de los 3 criterios de semejanza que ya conocemos. Recordar, ¿verdad?, que el primer criterio de semejanza es el criterio lado, lado, lado. Y el segundo criterio, ¿cuál es? Ese criterio lado, ángulo, lado. No, lado, ángulo, lado. Y el último, ¿verdad? Ángulo, ángulo. Ok. Entonces, procedemos, ¿verdad?, a presentar la cámara en mi pantalla para ver los procedimientos de cómo se desarrolla. Observa. Ahí tengo, ¿verdad?, resumido la presentación del problema inicial. ¿No se ve? Ok. Vamos a ver. Ok. ¿Hoy sí? Ok. Permíteme. Ahora sí. Vaya. Entonces, observa. Tenemos resumido la información del problema inicial. Dice que en el triángulo ABC hemos trazado el segmento DE con una condición, ¿verdad? De que el segmento desde D hasta E va a ser paralelo al segmento desde B hasta C. Para simbolizar que son paralelos esos segmentos, lo hacemos con los siguientes símbolos. ¿Ok? Eso dice que los segmentos son paralelos. Entonces, esas dos como flechitas te está diciendo, siempre que veas esos símbolos, significa que los segmentos son paralelos. Ahora, observa lo siguiente. Si hemos trazado el segmento de E, se nos forman dos triángulos, ¿sí? El triángulo pequeño, que es el triángulo el triángulo ADE, y el triángulo más grande, el triángulo ABC. Observa, ¿verdad?, que el triángulo ADE está sobre el triángulo ABC. Entonces, por cuestiones de didáctica o de modelar, ¿verdad?, la situación, pues he colocado aparte los dos triángulos. Aquí tenemos el triángulo grande, ¿verdad?, el triángulo ABC, y como el triángulo pequeño que se formó con ADE está sobre el triángulo ABC, entonces lo he separado y lo he colocado acá. Acá está el triángulo ADE, para que veamos, ¿verdad?, de manera más explícita los procedimientos que vamos a realizar. Bueno, ¿qué criterio podríamos utilizar, Catherine? ¿Se te ocurre algo? ¿Qué conocemos? Fíjate que quizás no. Vaya, veamos qué tenemos. No, veamos qué. Sí, observa que en el triángulo no conocemos ningún lado. Pero de forma general, ¿sí? De forma general, podemos observar algo. Que el ángulo que está en el vértice A es compartido en ambos triángulos.
Entonces significa que este ángulo del triángulo grande, del triángulo ABC, es igual al ángulo del triángulo ADE. ¿Por qué? Porque están compartidos, ¿verdad? Como ADE está sobre el mismo triángulo. Entonces ya conocemos un ángulo en ambos triángulos que es igual. Ahora, observa cómo DE es paralelo a BC por ángulos correspondientes. El ángulo B va a ser igual al ángulo D, ¿verdad? Entonces tenemos que el ángulo B, aquí le colocamos dos rayitas para decir que son iguales. Es igual al ángulo D. Bueno, coloquémosle dos rayitas así entonces. ¿Sí? Va. Tenemos que el ángulo B es igual al ángulo D. Entonces ya ahora podemos utilizar el criterio ángulo-ángulo. ¿Sí? Para decir que los triángulos ADE es semejante al triángulo ABC. ADE es semejante a ABC por el criterio ángulo-ángulo. Vaya, pero siempre tenés que hacer, ¿verdad? Un argumento matemático. Vamos a hacer lo siguiente. Primera condición que tenemos es que el ángulo A es compartido en ambos triángulos. Es compartido en ambos triángulos. Bueno, en ambos triángulos. Ahora tenemos lo siguiente. Que el ángulo B es igual al ángulo D por ángulos correspondientes entre paralelas. Porque el segmento DE es paralelo al segmento BC. Entonces vamos a tener que el ángulo B es igual al ángulo D, ¿verdad? El ángulo B es igual al ángulo D por ser ángulos correspondientes entre paralelas, porque BC es paralelo a DE. Y ponemos por ángulos correspondientes. Ángulo correspondiente, BC es paralelo a DE. Vale. Entonces ya está. Los triángulos, y ahora ya podemos decir, ¿verdad? Que el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC. ¿Por qué criterio? Por el criterio, no, por el criterio, criterio ángulo-ángulo. Ángulo-ángulo. Bueno, y ahí hemos demostrado que si nosotros tenemos un triángulo cualquiera y trazamos una recta paralela a cualquiera de sus bases del triángulo o a cualquier lado del triángulo, se nos van a formar dos triángulos semejantes. Si nosotros trazamos otra recta paralela acá, en este punto, que sea paralela ya tanto a DE como a BC, entonces se va a cumplir que ese nuevo triángulo que se forme también va a ser semejante no solo al triángulo ABC, sino que también al triángulo ADE. Ese es
ese es el contenido que vamos a hacer este día, es determinar, ¿verdad? Y poder saber cuál propiedad es la que se cumple al trazar un segmento paralelo en un triángulo, y es que se forman triángulos semejantes. Vamos a ir al libro de texto. ¿Lo observas? Ajá, la conclusión. Ok, vaya. La conclusión que dicen, en un triángulo, ujú, ujú. Finaliza. Ajá, lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Es que el segmento AD es proporcional con AB y AE es proporcional a AC. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Recuerda que si son triángulos semejantes se cumple la razón de proporcionalidad con los lados de los triángulos. Eso es la propiedad, ¿verdad? Que cumplen los triángulos semejantes, que son proporcionales sus lados. Ahora observemos el ejemplo. En el triángulo ABC, el segmento DE es paralelo al lado AB. ¿Sí? Es paralelo al lado AB, al lado que mide 10 centímetros. ¿Cuál es la longitud de DE? Vaya. Te recomiendo que lo intentes hacer tú sola en este momento. Si puedes, estás en la computadora, ¿verdad? Ah, entonces si puedes enfocar la cámara y, y podemos observar tu proceso. ¿Sí? Ajá. Solo vaya, veamos. Yo te iré ayudando. Construye el triángulo, ¿sí? Y tenemos la información de que, ok, vaya, está bien. Ok. Ujú. Buenos días, Carlos. Tenía bastante estar esperando. Ah, ok. Ah, ok. No, se tardó demasiado. Ujú. Vaya, está bien, comprendo. Entonces vamos a construir la solución, ¿verdad? Del ejemplo. Sí, puede hacerlo. Y darle las dimensiones, ¿verdad? Ujú. Estamos en el tema 3.4, semejanza utilizando segmentos paralelos, parte 1. Sí, sí. Está en la página 116.
Ok. No, vaya, observemos. Si quieres, pues vamos a observar cómo se realiza. Vaya, ok, vaya, está bien. Vaya. Sí, no, no le escucho bien. ¿Cómo? Ujú. Si no, pues lo explico. Vaya, veamos. Está compartiendo la cámara. ¿No se ve? Vaya. No observo, no lo observo. Ujú. Hoy sí. Vale, pero déjela déjela activada. No la observo en este momento. Ok. ¿Y a qué respuesta llegó? Ah, ok. Vaya, ok. Vamos a verla entonces bueno, le hagamos lectura del ejemplo, ¿verdad? Dice que en el triángulo AB el segmento DE es paralelo al lado AB. Nos están pidiendo la longitud de E. Observemos que veamos. Sí, ahora sí. Solo que la cámara tiene que, bueno, si quiere observemos buenos días. Sí, si no, pues observemos hoy sí. Ujú. Buenos días, José. Ah, ok, está bien, entonces vamos a ver. Sí, acá sí. Vamos a ver cómo sale, ¿verdad? En la explicación. ¿De acuerdo? ¿Cómo no? Pero estamos en el ejemplo. Vaya, el estudio de ahora es que en un triángulo cualquiera, si se traza un segmento paralelo a uno de sus lados, se forman dos triángulos semejantes. Esta grabación la voy a subir a YouTube y compartir el video con ustedes, ¿ok? Para que lo puedan observar. Va, entonces, bueno, como DE es paralelo a AC, D y E no son puntos medios ni nada de eso, solo sabemos que son paralelos. Al darnos esa información, tenemos el triángulo ABC y DE es paralelo a AB. Bueno, la primera cosa que ya sabemos es que el triángulo DEC, este triángulo, es semejante al triángulo ABC. Ajá. Entonces observemos lo siguiente. Solo con esa información que nos den, solo que nos digan que el segmento DE es paralelo a AB, ya decimos que el triángulo DEC, que es el triángulo pequeño, es semejante al triángulo ABC. Bueno, si son semejantes, ¿qué pasa? Si son semejantes, sus lados son proporcionales. Entonces decimos que
el triángulo DEC es semejante a ABC. Entonces, ¿qué otra información tenemos? Porque nos están pidiendo encontrar el segmento DE, que es este segmento que está acá. Ese segmento le vamos a llamar X. Ajá, AB vale 10 centímetros, BC vale 15 y EC vale 9. Allá la tenemos la información. Bueno, entonces como los triángulos son semejantes, comenzamos a hacer las proporciones, ¿verdad? Sabemos que, y vamos a comenzar, porque vean, el triángulo DEC es semejante a ABC. Entonces, lo vamos a comenzar de esta forma. Comenzamos primero con el triángulo pequeño. DE es a razón de AB. ¿Y por qué lo relaciono con AB, verdad? Esa es la proporción que me conviene, porque aunque aquí no conozco este dato sí lo conozco. Ahora, ¿qué otra proporción me conviene utilizar? Sabemos que va a ser igual, ¿verdad? La proporción va a ser igual. El segmento S, comienzo con el triángulo pequeño, que es el segmento S, va a ser proporcional o va a formar una razón con BC. Bueno, y ahora solo sustituyo los valores. DE, ¿qué valor toma? DE toma el valor de X. Acá está X. Entonces DE vale X. Luego tengo que AB toma el valor de 10. Esto va a ser igual a EC. EC, ¿qué valor toma? 9. Y el segmento BC, 15. Ahí está. Y ahí solo hago un simple despeje, ¿verdad? Y ya está. Tengo que despejar X. Tengo que despejar X. Y despejar X significa dejar a X en su valor simple, sola. Entonces, ¿qué pasa? 10 está dividiendo a X. Se transpone y va a realizar la operación de multiplicación. Pasa a multiplicar por 10. ¿Sí? ¿Ok? Vaya. 10 por 9. Recuerden que tenemos una fracción por un número entero. Eso es igual a multiplicar al numerador por el número entero. Entonces, comenzamos acá. Entonces, tenemos que X va a ser igual a 9 por 10, 90. Entre 15. X, ¿qué valor va a tomar? 90 entre 15. Ajá. 6. 6. Vale. Y ese es el valor de X. Pero tenemos que X es igual a DE. Entonces DE es igual a 6. Vaya, y ese es el valor que queríamos encontrar. Y ahí podemos dar respuesta, ¿verdad? Por lo tanto, el segmento DE es igual a 6. Ok. Entonces, ¿sí? Vaya, está bien entonces. Vean, qué mágico esto. Ok, aquí está. Tomen la captura. Vaya. Ahora va esta parte. Ok. Y ahora va esta otra parte. Sí, el ejemplo. Ok. Ahora, lo único que queda son resolver, ¿verdad? Los ejercicios propuestos en el símbolo del lapicito. ¿Sí? Lo único que tienen que utilizar, recuerden que el contenido es de semejanza utilizando segmentos paralelos. Recuerden que si nos dicen que un segmento es paralelo a uno de los lados del triángulo, pues se forman triángulos semejantes y así van a resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, en el 1, ¿verdad? En el triángulo ABC que aparece ahí, tenemos que DF es paralelo ¿a quién? A BC. Es paralelo al lado opuesto. Y DE es paralelo a AC. Ajá, AC. Ahora dice la primera pregunta, ¿qué triángulos de los que se forman son semejantes entre sí? ¿Sí?
Pues ahí se forman dos triángulos. Bueno, lo primero que debemos de ver es que el triángulo DEB es semejante al triángulo ABC grande. Y el, ajá, y el D, o sí, el DFA o el ADF es también semejante al triángulo grande. ¿Ok? Ah, no, las diagonales no. Solo solo segmentos paralelos. ¿Sí? Los segmentos paralelos son los únicos que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿cuáles segmentos son proporcionales? Ustedes lo único que tienen que hacer, ¿verdad? Son las razones de semejanza de cada triángulo. ¿Ok? Ujú. Así mismo. Va, y el 2, ¿verdad? Se queda opcional si lo quieren resolver. Ujú. Ahí se forman dos pares, ahí se forma, ¿verdad? Lo que van a ver es que el triángulo de EB es semejante al triángulo ABC y es como el problema inicial, exacto. Así que la grabación va a quedar, ¿verdad? Para los que entraron tarde, no se preocupen, la pueden ver. En este momento la cargo a YouTube y se las comparto. ¿Ok? Bueno, pasen feliz día. Cuídense. Adiós. Gracias por estar pendientes. Ok. Bendiciones.